Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Cuando observamos la naturaleza, nos maravillamos con tantos seres vivos, insectos, aves, mamíferos, especies acuáticas, especies vegetales con cualidades asombrosas. Y asimismo es el look biológico que le corresponde y las funciones en cada ecosistema. Por eso en este programa Nuestro Oxígeno invitamos especialistas para que nos hablen sobre cada uno de estos seres vivos. Cada ser, por insignificante que parezca, tiene una misión en la maravillosa red de la vida. Pero nosotros debemos siempre preguntarnos, cuando vemos un insecto, ¿cuál será su misión? Porque contribuye muchas veces en fabricación de miel, por ejemplo, las abejas, propóleo, llevan el néctar y producen jalea real y muchas otras maravillas para su subsistencia. Asimismo hay otras especies como las aves que polinizan, que dispersan semillas, que consumen insectos o vectores, las arañas, la tela de araña, una verdadera trampa para limpiar y librarnos de vectores, controladores en la naturaleza. Pero a veces nos preguntamos también cuál puede ser la función de la mosca o de la cucaracha o de otros insectos que están también en la naturaleza. No son solamente bichos, sino que son seres vivos que tienen funciones a veces inimaginables, pero funciones importantes para mantener el equilibrio de la vida. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema. Bienvenidos, amables oyentes. Vamos a entrar al mundo de los insectos. Vamos a dialogar y a conocer un poco más sobre las moscas, por ejemplo. Y por ello, hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Marian, bienvenida. Y cuéntenos, ¿quién es nuestro invitado? Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero reflexionar acerca de algo. Y es que muchas veces nosotros en la casa, en esta vida citadina, hemos satanizado muchos insectos por los títulos de películas. Por ejemplo, la mosca asesina, la abeja asesina, megalodón. Y es ese terror a las ballenas. Entonces a veces tenemos conceptos precreados en nuestra mente de que este tipo de seres de la naturaleza pues no son buenos, están allí simplemente como existiendo para molestar al ser humano. Y ese es el concepto que tenemos en nuestra mente. Y para hablar de este importante tema nos acompaña el ingeniero zootecnista, el doctor Diego Augusto Costaín Masuera. Gracias por acompañarnos aquí en este programa y más para hablar de ciertas especies de insectos que a nosotros a veces nos aterran. Bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación, ingeniero Diego Costaín. A ustedes, agradeciéndoles también por permitirme compartir con su preciosa audiencia. Marian mencionaba precisamente que a veces en nuestra mente no tenemos, digamos, un concepto muy agradable de algunos seres de la naturaleza. Por ejemplo, la mosca. La mosca se nos vuelve fastidiosa, no nos gusta que se pare encima
de los alimentos, hemos visto videos que sueltan, digamos, sus huevos, las larvas, las bacterias, bueno, etcétera, cualquier cantidad de situaciones que hacen que estemos como autobloqueados. Yo me acuerdo de niño que veía unas películas que las moscas se volvían gigantes y acababan con los seres humanos. Entonces, en la retina de muchos seres humanos hay precisamente un concepto no muy agradable de muchas de estas especies que a veces no entendemos cuál es su función en la naturaleza. Por eso hoy le agradecemos a usted, nos hable un poquitico, por ejemplo, de la mosca. Se habla de la mosca, que hay diferentes variedades, está la mosca soldado y otras más. Hablemos un poco de esto que usted conoce muy bien, que ha investigado, ha observado y que puede ser una solución muy, pero muy interesante para la seguridad alimentaria, así como suena, para la seguridad alimentaria de los seres humanos. No quiere decir que nos vamos a comer las moscas, pero sí realmente usted tiene un tema muy, pero muy especializado y muy interesante. Muchas gracias. Sí, nuestras amigas, nuestras amadas moscas, las debemos de mirar hoy con sentido de agradecimiento porque ellas nos van a permitir el futuro alimentario para toda la humanidad. Es importante no solamente las moscas, sino los insectos. También entran grillos, cucarachas, cucarrones. En especial, vamos hoy a tomar la idea de lo que son las moscas. La mosca Hermetia ilucens, la mosca soldado negro y la mosca doméstica, esa que tan despreciada la tenemos y que para nosotros con el sentido de valoración zootécnica sabemos de que es un recurso muy importante, sobre todo porque es una fuente altísima de proteína, 50% de proteína, y adicional a eso tiene una rapidísima capacidad de conversión. En 4 o 6 días tenemos ya las larvas desarrolladas para el consumo de las especies. Eso hace de que hay una recuperación inmediata para la demanda de alimentos para gallinas, para cerdos, para diferentes especies. De eso vamos a hablar. Para hacer una introducción, quiero hacer una reflexión de cómo estamos. Hoy nuestro espíritu es modificar los paradigmas ambientales para hacer posible la sostenibilidad. La insostenibilidad ambiental realmente la podemos paliar con eficiencia y eficacia, asumiendo esos retos, aceptando de que los insectos va a ser en el futuro para nosotros una fuente importantísima de alimentos, de fertilizantes, incluso para la generación de biodiesel. Asumiendo nosotros, abrazando esa posibilidad, tenemos también la posibilidad, como les comentaba, de reducir los tiempos para acceder a estas especies y también los espacios son muy pequeños para grandes volúmenes significativos. Estamos reemplazando los paradigmas alimentarios y además dejamos ese manejo de recursos técnicos y socioeconómicos que hasta hoy nos han venido acompañando. O sea, es una total ruptura con el paradigma y vemos hacia el futuro grandes oportunidades en las cuales pues necesariamente tenemos que colocar otros recursos para asumir esta gran oferta, esta gran oportunidad. Entonces, estamos hablando precisamente del mundo de la solución de los alimentos. Pero como base de todo lo que vamos a hablar,
es necesario saber en dónde estamos. Se cosechan 6 canchas por minuto en la selva amazónica para sostener el desarrollo de China. Cada vez comemos más carne. 1 de 8 personas en el mundo está pasando hambre y 1/3 de la comida que se consume en el mundo la estamos botando a la basura, y todos los productos que se utilizaron con ese propósito también. Estas basuras ocasionan la mayor proporción de emisiones de efecto invernadero, principalmente gas metano. Si continuamos observando, la ONU para el 2050, bajo esta condición, este perfil oscuro que tenemos, para el 2050 se incrementará la población en 10.000 millones de habitantes, cuando hoy somos alrededor de unos 7.500. Se va a subir a 10.000 millones de habitantes y por lo tanto requerimos incrementar la producción de alimentos un 70% adicional. ¿Y de dónde lo vamos a tomar cuando ya todas las fuentes, nuestros recursos naturales, no alcanzan para cumplir con este propósito? La ganadería vacuna estará en riesgo de consumir muy altos recursos naturales y además de eso, que son generadores de gases de efecto invernadero. Las comunidades de bajos ingresos les va a tocar que consumir alimentos de baja calidad, habrá menos disponibilidad y tendrá problemas de inocuidad en los alimentos. Tenemos que buscar fuentes nutricionales que estimen la sostenibilidad ambiental. Las propuestas de reciclaje de los residuos orgánicos, así como lo tenemos propuesto, con lo que conocemos nosotros ahora, son insignificantes e ineficientes en cantidad, calidad y tiempos requeridos para su manejo. O sea, nos demoramos 2, 3, 4 meses para adquirirlos. Y necesitamos básicamente pues la inmediatez, o sea, cómo logramos a partir de especies como los insectos bajar de 2, 3, 4 meses a estar hablando de 4 días, 8 días, 18 días. Eso nos permite pensar de que esos alimentos los vamos a tener de forma muy inmediata. Para solucionar este reto, tenemos un organismo prodigio, tenemos un organismo extraordinario que llamamos mosca soldado negro o Hermetia illucens, nativa del Amazonas. Está presente en América, está presente en Colombia, o sea, la encontramos aquí en el patio de la casa. Ellas no ingresan a la casa. Entonces, muchas veces no la conocemos, no es porque no está, e incluso porque la confundimos con las avispas. ¿En dónde está más? Está en todo el trópico. Se encuentra hoy en el subtrópico del planeta. Eso nos abre nosotros la posibilidad de que no solamente somos nosotros los que tenemos esa fortuna, sino que es el trópico y el subtrópico. O sea, la gran humanidad, toda la población tiene acceso a esta valiosa oportunidad. La mosca transforma todos los residuos orgánicos industriales, urbanos, rurales, de todo el mundo tropical en alimentos y fertilizantes, no afectando el ambiente con CO2 o metano. Aporta alimentos como proteína, grasa, quitina, entre otros, de altísima calidad, en volúmenes muy impresionantes. Estamos hablando de que el 20% del material reciclado se convierte en larvas.
Eso es un rendimiento extraordinario. Estamos hablando precisamente del nuevo contexto en el cual queremos entrar, y es hablar de que estamos refiriéndonos a la economía circular, al puro sentido de la naturaleza. Economía circular en donde realmente ya no hablamos de que tomamos un producto, lo transformamos y salen los desechos. No, estamos refiriéndonos a cómo realmente la mosca toma los productos, los transforma e ingresa nuevamente al círculo de uso de estos elementos para nuevamente generar los alimentos, los desechos orgánicos que nuevamente ella transforma. Entonces, sí, desarrollamos un círculo importantísimo para la sostenibilidad del planeta. Ese es un sentido básico para poder tener criterio de hablar de sostenibilidad. Esta especie es una alternativa mucho mejor comparada con otras técnicas de compostaje debido a su bajo costo, bajo mantenimiento. Los requisitos de tierra son mínimos, la operación menos compleja y el muy interesante potencial económico. Esa es como la reflexión inicial para que veamos de quién estamos hablando, de los insectos que realmente salvarán la condición del planeta, nos darán la oportunidad de no generar gases de efecto invernadero y además de eso no generar contaminación en nuestro espacio. Y sabe una cosa, Marian y amables oyentes, para entender un poco lo que el ingeniero Diego Augusto Constaín nos está refiriendo sobre la mosca soldado negro, que se convierte en una gran alternativa, más aún ahora con la situación actual después de pandemia y con todo este tema del conflicto que hay en Europa, pues realmente vale la pena repensar y escudriñar un poco en la historia cómo el ser humano le ha dado importancia a la mosca. Quizás muchos, como lo decíamos al comienzo, en el imaginario la tenemos como un ser fastidioso, pero realmente desde la antigüedad se ha podido comprobar que a falta de médicos en los campos de combate, en las guerras, a muchísimos de los mutilados y heridos, las moscas, en especial la verde, le fueron depositando sus larvas por el olor que expelían sus lesiones. Para gran sorpresa de todos, lo que hacían era alimentarse solo del tejido necrótico, putrefacto, dejando el resto limpio, sano e intacto, lo que permitía una eficaz cicatrización. Y en ocasiones, mayor mejoría que el paciente que no había infestado de este parásito y había sido tratado con antibióticos. Esto para que nos demos cuenta cómo a través de diferentes momentos, e incluso hoy en día muchos laboratorios cultivan la mosca verde y las larvas para depositarlos ya muy orientados en algunas heridas o en algunas infecciones para lograr esa limpieza. Increíble, cosas maravillosas que la naturaleza nos enseña y que cuando estamos atentos, pues realmente aprendemos, Marian. Así es, Carlos Alberto, y este tema yo creo que a todos nos genera muchísima curiosidad. Doctor Diego Augusto Constaín, ¿cómo funcionaría esto exactamente? ¿Cómo funcionaría esto? Además, Carlos Alberto ahora lo mencionaba con todo este tema del conflicto, pues vemos que tal vez la producción de alimentos pues se está viendo muy afectada. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se pueden ellas retener? Para nosotros en el imaginario es que siempre nos visitan es cuando hay comida por allí o algo se está dañando. Entonces,
¿Cómo funcionaría esto de que ellas se conviertan en ese, mejor dicho, como en ese salvavidas de la humanidad para el tema alimentario? Sí, Marian, nos debemos despreocupar porque realmente a nosotros nos aterra meternos una mosca a la boca, colocarnos una larva en la boca, colocarnos un grillo, una cucaracha, eso nos aterra, nos aterra. Pero hay una condición diferente. Venimos culturalmente consumiendo proteína, ya no consumimos nunca los granos de soya y es la principal fuente hoy en día de proteína para la humanidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo se consume? Siempre se ha consumido molida, ¿sí? Transformada, y entonces no nos hemos dado cuenta de que estamos consumiendo soya. Asimismo va a pasar también con los insectos. O sea, se generan volúmenes inmensos. Ahora les voy a comentar y quiénes son líderes en este trabajo. Volúmenes inmensos de proteína, pero toda en grasa molida, transformada, y no nos vamos a dar cuenta que vienen en los pasteles, en los productos saborizados, y pues necesariamente va a ser la principal fuente de proteína para el 2050, para las próximas décadas, que ya estamos próximos, nos faltan 25 años. Les quería comentar entonces quién es la mosca soldado, cómo está caracterizada, hablarles un poquitico del ciclo de vida y otras cositas, para que vamos viendo cómo va despegando el sentido de esta gran oportunidad. La mosca soldado negro la llamamos Hermetia ilucens. Su familia está caracterizada entre los Strathromiidae, género Hermetia, su familia Hermetinidae, el orden Diptera, o sea que es una mosca parecida a la avispa y por eso la confundimos con frecuencia. En el último estadio, el ciclo de vida, la mosca soldado negro consta de 5 etapas de vida: huevos, larvas, pupas, prepupas y adultos. La mosca, óigame bien, una mosca produce 700 huevos o más en su vida, que nosotros dentro de la clasificación de la gran industria de producción de proteína, de fertilizantes, con la mosca soldado negro, le llamamos clúster. Cada clúster, o sea, una mosca equivale a 700 huevos de postura. Supera pues a gran distancia lo que nosotros tenemos como referente, que son las gallinas. Las gallinas ponen 750 en el año. Ella produce los 700 huevos alrededor de los 46 días. Las larvas tienen, y además de eso, la mosca dura solamente 8 días. La mosca adulta dura nada más 8 días. Nace para colocar huevos. Su gran estadio dentro de los espacios es siempre en estado de larva. Las larvas tienen una amplia gama de sustratos, pueden alimentarse de plantas, animales en descomposición, estiércol, raspaduras de alimentos, basuras municipales y descomposición de material vegetal. Y uno se refiere inmediatamente y dice, uy, esta es una especie pero muy contaminada, y realmente su comportamiento es extraordinario. No se contamina, no carga coli, no carga salmonela, no carga materiales pesados. O sea, es un ser extraordinario desde ese punto de vista, y por eso
la hace como la especie más importante en relación con la generación de proteína y esos grandísimos volúmenes de biofertilizante que va a reemplazar realmente esta propuesta química que realmente con la cual todo el tiempo hemos trabajado. En el último estadio llamado prepupas, las larvas migran lejos de la fuente del alimento a grietas secas para su pupación, ya para su fase final, donde ya nace la mosca. En esta etapa, en donde han alcanzado su tamaño máximo, la mosca mide alrededor de 2 centímetros. Es una mosca muy grande, mayormente aprovechada debido a su contenido de proteína. La proteína, cuando nos referimos de gran cosa, es porque la mosca puede tener el 50% de proteína, las larvas. Y además de eso, oígase bien, además de eso, es una fuente altísima de aceite. Las larvas de la mosca generan 33% de proteína y se utiliza para producir biodiesel manejado para la movilización de aviones. Es extraordinario lo que está sucediendo en el planeta y son los chinos, son los norteamericanos, son los europeos los que realmente le han dado a esta condición un gran desarrollo. Es toda una industria a partir de la mosca soldado negro. La mosca soldado negro no posee partes bucales, imagínense bien, no contamina, no contiene sistema digestivo, no tiene aguijón, por lo que no representa una amenaza para los seres humanos. Además de ello, no tiene afinidad al hábitat humano, o sea, no entra a los hogares, por lo que no actúa como un vector para la propagación de enfermedades, condición que sí lo tiene la mosca doméstica, que es a veces incómoda, pero cuando le manejamos los medios técnicos, realmente la mosca doméstica también es extraordinaria. El color de la mosca adulta varía entre negro, verde y azul. O sea, a veces la confundimos porque dan unos visos, son hermosas, y entonces tenemos que darnos cuenta de que tienen 2 alitas. No son avispas, no tienen 4 alas, no son abejas, no tienen 4 alas. A veces con aspecto metálico, tiene una apariencia similar a la avispa y un sonido muy parecido a la avispa, por eso también la confundimos. Además tienen 2 alas, además las alas son translúcidas. Su longitud, ya hablamos, son de 15-20 milímetros. 2 días después de emerger el adulto puede ocurrir el apareamiento, o sea, la velocidad con que se desarrolla esta especie es impresionante. Sale de la prepupa y ya a los 2 días está copulando para generar esos huevos que posteriormente a los 3 días están eclosionando. Nacen las larvas y las larvas demoran 16, 18 días, que es cuando realmente nosotros la estamos manejando para la cosecha, o incluso cuando están en estado de pupa. Estas condiciones de crecimiento de la larva se permiten cuando nosotros le damos un mejor ambiente para su desarrollo. La humedad que debemos de proporcionarle a estos animalitos es de 40 al 60%, o sea, a capacidad de campo. Es en estado más seco. Ellas no tienen alta supervivencia cuando
está en presencia de mucho lixiviado, cuando hay mucha agua en el medio, se comportan excelentemente cuando realmente el material está más seco. Y para el éxito de la explotación, óigase bien porque esto es clave en la explotación, los materiales orgánicos que se le entregan ya molidos presentan mejor área de contacto, de presencia para el trabajo de las larvas. Entonces no es echarle el material abrupto, el material grueso, el material difícil de consumir, de transformar, sino que cuando lo molemos, ellas tienen mayor posibilidad de contacto. Esos elementos nos los transforman en un periodo supremamente corto, en 30 días. Ya bajamos de compostaje de 3 meses, estamos hablando en términos de 30 días. La cosecha de las larvas de la Hermetia ilucens se hace a los 16, 18 días. Cuando hablamos en términos de agricultura, nos tenemos que referir a cosechas de fuentes de alimento de 6 meses, 7 meses, tanto para la soya como también para el maíz, porque nos gastamos tiempos en preparación de suelos, tiempo en el manejo de los recursos para que se puedan desarrollar bien. O sea, bajamos de 6 meses drásticamente a una posibilidad de manejo de 15, de 20 días. Esto es extraordinario. La mejor condición de temperatura es 27 grados centígrados. En la medida en que fluctúa la temperatura, pues afecta el desarrollo de la mosca. Entonces debemos de dar un espacio, debemos de darles una condición óptima para que ellas nos den el mayor rendimiento. Las vemos en Bogotá, las vemos en la costa pacífica, o sea, la vemos en la costa atlántica. Es un rango altísimo donde podemos trabajar con altura todos esos residuos orgánicos. No se olvide, siempre estamos pensando en algo supremamente importante, y es que estamos hablando de residuos sólidos, basuros, cero. O sea, hay países en la humanidad que están ya trabajando la política pública ambiental de cero basuros, porque todo se está reciclando con esta belleza inmensa que es realmente la oportunidad que nos está dando de transformar todos esos residuos orgánicos y convertirlos en proteína en un periodo supremamente corto, como ya se los manifesté. Ingeniero, regálenos por favor su número de contacto o correo electrónico por si alguien quiere ampliar un poco más esta información con usted. Mi teléfono es 316-34-27-568. Con mucho gusto los puedo atender. ¿Tiene correo electrónico? Mi correo electrónico es diecon9@gmail.com. Lo mejor de lo mejor para usted y gracias por este tema tan interesante. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.